Las Hey, cámaras de la big televisión fan. francesa captaron algo en el you're my túnel del hero. estadio de Nantes que Keep nadie practicing. esperaba ver. You're the Kanté future. recorriendo la fila de I will, titulares, thank you. saludando a High Tchouaméni, saludando a Konaté, saludando a Malo Gusto, dando una palmada en la espalda a Maignan. Y cuando llegó frente a Mbappé, nada, ni apretón de manos, ni intercambio de miradas, ni el más mínimo gesto de reconocimiento. Kanté siguió avanzando y Mbappé permaneció en su lugar como si no existiera. Ese momento duró menos de 3 segundos, pero en esas 3 segundos se puede destruir la imagen de una selección favorita al título del mundo. Francia pierde ese partido 2-1 contra Costa de Marfil, y el debate que se abre en los medios europeos no es sobre el resultado, es sobre el vestuario, es sobre Mbappé, es sobre si el equipo que llega al Mundial 2026 como uno de los favoritos más claros al título está realmente unido por dentro. Para entender por qué ese gesto importa tanto, necesitas entender quién es N'Golo Kanté, porque Kanté no es cualquier jugador de Francia, es uno de los supervivientes del plantel campeón del mundo en Rusia 2018, 8 años de selección francesa, 8 años siendo considerado unánimemente el jugador más querido y más respetado del vestuario, no el más mediático, no el más caro, no el más técnico, pero el más respetado por todos los que han compartido vestuario con él en clubes y en la selección. Cuando Kanté saluda a todos los jugadores de la fila uno por uno antes de salir al campo, ese gesto no es una rutina vacía, es un ritual de unidad, una declaración de que aquí somos un equipo y no una colección de individualidades. Y cuando ese ritual se rompe con una excepción específica ante las cámaras de televisión pública francesa, el mensaje que llega a todo el mundo es inequívoco. Algo está muy mal entre Mbappé y los jugadores más veteranos del equipo, algo que Deschamps no ha conseguido resolver y algo que se filtra a las cámaras en el peor momento posible, a 3 días del inicio del Mundial 2026. Pero para entender la raíz del problema, tienes que retroceder varios meses, porque la tensión en el vestuario francés no nació en ese túnel de Nantes, viene de mucho antes y tiene al menos 3 capas diferentes que se han ido acumulando hasta llegar a este punto de ebullición. La primera capa es la disputa económica por las primas del Mundial. La Federación Francesa negoció un paquete de primas para el torneo que varios jugadores del plantel consideraron insuficiente para un equipo de ese nivel. No se conocen las cifras exactas porque estas negociaciones siempre ocurren en privado, pero la prensa francesa reportó que las tensiones por ese asunto llegaron al vestuario y que Mbappé, como capitán, estuvo en el centro de esas conversaciones, siendo percibido por algunos compañeros como más preocupado por su posición mediática y por sus propios intereses que por conseguir el mejor acuerdo colectivo para todo el grupo. Esa percepción puede ser justa o injusta, pero en el fútbol, la percepción que tienen tus compañeros sobre ti dentro del vestuario es exactamente tan importante como la realidad. Y si varios jugadores del plantel sienten que su capitán no los representa completamente en las negociaciones con la federación, ese sentimiento crea una fractura que no desaparece cuando empieza el entrenamiento. La segunda capa es la disputa por el uso de la imagen de los jugadores, un asunto que en la era de las redes sociales y de los contratos publicitarios multimillonarios genera tensiones enormes dentro de los vestuarios de las grandes selecciones. Los jugadores más mediáticos tienen contratos publicitarios personales que en algunos casos establecen restricciones sobre qué imágenes oficiales de la selección pueden usarse en determinados contextos, y esas restricciones crean conflictos con la federación y con los compañeros que no tienen ese nivel de poder de negociación individual. Mbappé, con sus contratos con Nike y con otras marcas globales, es el jugador con más poder de negociación individual de todo el plantel. Y ese poder crea inevitablemente una asimetría dentro del vestuario que los jugadores con menos poder sienten como una injusticia, aunque nadie la haya planificado como tal. La tercera capa es la más visible y la más simbólica de todas, y es exactamente lo que las cámaras captaron en el mismo partido donde no se saludaron. En otro vídeo del partido contra Costa de Marfil se puede ver a Mbappé exigiéndole a Ryan Cherki que le quitara el brazalete de capitán, una escena que por sí sola habría generado titulares en cualquier momento de la temporada y que combinada con el no saludo a Kanté crea un cuadro muy específico, un capitán que cuida el símbolo de su poder dentro del equipo, pero que no mantiene las relaciones humanas básicas con uno de los jugadores más respetados del vestuario. Esa contradicción es la que la prensa francesa lleva a Di.
Pero ahora hay que hablar de Didier Deschamps, porque Didier Deschamps lleva más de una década como seleccionador de Francia. Ha ganado un mundial con este equipo en 2018, ha disputado otra final mundialista en 2022 y ha construido una de las selecciones más talentosas que se recuerdan en Europa. Pero precisamente por eso lo que está ocurriendo ahora resulta tan preocupante, porque Deschamps siempre fue reconocido por una cualidad por encima de todas las demás: la gestión del vestuario. No era el entrenador más innovador, no era el entrenador más ofensivo, no era el entrenador más espectacular, pero conseguía algo que pocos técnicos logran: que estrellas multimillonarias aceptaran trabajar como un bloque. Eso fue lo que hizo campeona a Francia en Rusia. Pogba, Griezmann, Giroud, Lloris, Varane, Kanté. Todos aceptaron sacrificar protagonismo individual por el objetivo colectivo. Y ahora la gran pregunta es si Deschamps sigue teniendo ese control, porque los síntomas empiezan así a acumularse. Un capitán cuestionado, veteranos incómodos, jugadores jóvenes observando la situación sin saber a quién seguir, y un mundial a la vuelta de la esquina. Cuando una selección entra en una fase así, los resultados dejan de depender exclusivamente del fútbol, empiezan a depender de la psicología, de la confianza y sobre todo de la capacidad de los líderes para apagar incendios antes de que se conviertan en una explosión, porque lo ocurrido con Kanté no habría generado tanta repercusión si se hubiera tratado de cualquier otro jugador. Pero hablamos de Kanté, el hombre que rara vez aparece en una polémica, el futbolista que prácticamente nunca responde a provocaciones, el compañero que durante años ha sido descrito como el más humilde del fútbol mundial. Por eso muchos periodistas franceses se hicieron exactamente la misma pregunta: ¿qué tiene que pasar para que incluso Kanté evite a Mbappé delante de las cámaras? Y esa pregunta es la que nadie dentro de la selección parece dispuesto a responder, porque oficialmente no existe ningún conflicto, oficialmente todo está bien, oficialmente el grupo está unido. Pero las imágenes cuentan una historia diferente, y en el fútbol moderno las imágenes pesan más que los comunicados. Las imágenes son las que alimentan las dudas, las que generan teorías, las que terminan instalándose en la cabeza de millones de aficionados. Y Francia ya ha vivido situaciones parecidas. No hay que olvidar lo ocurrido en Sudáfrica 2010. Aquel vestuario explotó desde dentro. Los jugadores se enfrentaron al cuerpo técnico. Hubo expulsiones, rebeliones, entrenamientos suspendidos y la selección francesa protagonizó uno de los mayores escándalos de la historia de los mundiales. Nadie está diciendo que la situación actual sea comparable, pero sí existe un recuerdo colectivo que hace que cualquier señal de división sea observada con máxima preocupación, porque Francia sabe perfectamente cómo puede terminar una historia cuando el vestuario deja de estar unido, y mientras tanto los rivales observan. Argentina observa, Brasil observa, España observa, Inglaterra observa. Porque todos saben una cosa: el mayor enemigo de Francia nunca ha sido la falta de talento. Francia probablemente tiene la plantilla más profunda del planeta. 2 jugadores de primer nivel por cada posición. Una generación extraordinaria. Un banquillo que podría competir por sí solo contra muchas selecciones clasificadas al mundial. El problema nunca ha sido futbolístico. El problema aparece cuando los egos empiezan a pesar más que el escudo. Y ahí es donde la figura de Mbappé vuelve a colocarse en el centro de la discusión. Porque ser el mejor jugador del equipo tiene ventajas, pero también tiene responsabilidades. Cuando todo va bien, recibes los elogios. Cuando el equipo gana, levantas los trofeos. Cuando marcas goles, ocupas las portadas. Pero cuando aparecen las fracturas, también eres el primero al que miran. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. La prensa francesa ya no analiza únicamente los números de Mbappé. Analiza sus gestos, sus miradas, su lenguaje corporal, sus interacciones con los compañeros. Cada detalle se convierte en noticia. Cada vídeo se convierte en una prueba. Cada silencio se interpreta como una declaración. Y eso aumenta todavía más la presión, porque ahora Mbappé no solo tiene que demostrar que es el mejor futbolista de Francia, tiene que demostrar que es el líder que Francia necesita para ganar un mundial. Y esas dos cosas no siempre son lo mismo. Puede ser el jugador más decisivo del planeta y aún así fracasar como líder. La historia del fútbol está llena de ejemplos.
solos, porque liderar significa algo más complejo que marcar goles. Significa unir personalidades distintas, resolver conflictos, generar confianza, hacer que todos remen en la misma dirección. Y precisamente ahí es donde aparecen las mayores dudas, porque ese